Este es un podcast feminista. Hola y bienvenidos al primer episodio de Insurrectas, Rebeldes con Causa. El día de hoy estaremos discutiendo la participación de las mujeres en la guerrilla para ahondar un poco en qué es el activismo político para las mujeres, qué implica el activismo político y militar. Entonces, para responder nuestras preguntas y darnos un punto de vista de primera mano, tenemos a Nancy Zambrano. Y bueno, gracias por dejarnos grabar en tu casa y preséntate. Está bien. Nancy Zambrano. Efectivamente, participé en la lucha armada en la década de los 60, una época muy controversial. A mí me gustaría ponerle un contexto, porque es difícil hablar sin el contexto. El contexto yo lo situaría desde el año 45 en adelante, porque es ahí cuando se nota una participación muy activa de mujeres, sobre todo de mujeres de sectores, digamos, económicos altos, que tuvieron la posibilidad de estudiar, pero que en cierta forma llevaron adelante una lucha por los derechos de la mujer y sobre todo por el voto a la mujer. Y eso fue significativo. Después de eso viene pues todo un periodo que no estamos abordando aquí, que es el periodo, digamos, de Pérez Jiménez, pero donde ahí también esos mismos sectores continuaron con su participación independiente de su posición política, pienso yo, porque incluso obedecían a distintos intereses económicos, si se quiere. Entonces, bueno, viene todo eso y llegamos a la década de los 60, cae Pérez Jiménez, hay una participación muy activa de todos los sectores, sobre todo estudiantil. La participación estudiantil fue sumamente importante. Es decir, todos esos patrones de que la lucha de los obreros y todo, no, eso aquí todo se rompió y desde entonces hasta ahora. La lucha ha sido de sectores con mayor sensibilidad social, de los sectores estudiantiles, los sectores de los barrios y de una intelectualidad avanzada que hubo mucho en el país. Y bueno, se da entonces el gobierno de Rómulo Betancourt, que traía parte de aquel enfrentamiento que hubo entre los comunistas y los adecos dentro del gobierno, digamos, que cuando el gobierno de Pérez Jiménez, y que trasciende a muchísimos sectores, pero en particular Rómulo Betancourt se ubica así como el centro, la avanzada anticomunista, y comienza un periodo en que yo diría que hay elementos de democracia y elementos de represión muy fuertes. En esa época entonces ilegalizan al Partido Comunista, ilegalizan al MIR, la represión contra los estudiantes es muy grande y se producen además unos movimientos muy importantes, sumamente importantes, que son movimientos militares que junto con los estudiantes, como es el primero que se da en La Guaira, intentan cambiar, digamos, la situación del país. La respuesta comienza a verse en la lucha armada y es cuando se llama, digamos, a lo que es tanto la insurrección armada en las ciudades o la lucha armada en las ciudades como la lucha armada en las montañas. En nuestra investigación nos encontramos con, como consecuencia de los conflictos políticos que están sucediendo en toda la región, no solo en Venezuela, es algo que la socióloga chilena Julieta Kirchhoff denominó los años del silencio feminista, que es como las mujeres estaban tan metidas en los conflictos políticos, dejaron como en segundo plano las luchas legales que estaban sucediendo en el resto del mundo. Entonces como que nos atrasamos un poco en esa materia a fin de estar como, bueno, o sea, como estar en la lucha política. Y ya entrando a la guerrilla venezolana, lo que hemos investigado es que las mujeres tenían diversas tareas, como ser enlaces para los presos y después directamente en el conflicto armado. En un libro que se recogen bastantes testimonios de mujeres en la guerrilla, como de América Brancho o de Doris Francia o Nancy Zambrano,
Doris Francia menciona que recuerda incluso la participación de mujeres amas de casa y cosas así. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Bueno, mira, siendo participante desde los inicios que se crea la Fuerza Armada de Liberación Nacional, te puedo decir que la participación a ese nivel era muy baja. Yo estuve en un destacamento en Livia Guberner y se esperaba que al menos hubiese una mujer en cada unidad táctica de combate. Sin embargo, creo que solamente habíamos tres. Tres que generalmente nos llamaban para operaciones. A veces habían las operaciones que lo hacía una unidad táctica de combate, pero a veces habían operaciones más grandes que participaban varias unidades tácticas de combate. Y a veces estábamos sobreactuando por esa razón, porque nos llamaban para operaciones de otras unidades en que necesitaban la presencia de una mujer. En cuanto a dirigir, que yo conozca, la única persona que tuvo una posición en esa estructura de dirección de una UTC fue Nancy Zambrano. Su humilde servidor. No, pero es cierto, es decir, eso te da una medida de, uno diría, la poca participación, pero yo digo no. Hay otra participación que es invisible, pero que es tan importante y que además tiene los mismos riesgos. Claro. Que eran las mujeres que estaban en la retaguardia, las que mudaban a una persona de una casa a otra, pasaban armas de un sitio a otro, se encargaban, por ejemplo, si era una operación correo, creo que se como llama la esa misión función militar norteamericana, que requerían uniformes militares, adecuar los uniformes militares, de todo ese tipo de cosas que sin eso no se hubiera podido hacer ninguna operación. Para terminar lo de la participación, incluso muchas veces actuaban en labores de las operaciones, por ejemplo en la última, quienes llevaron a la liberación de el comandante Smolen fue una mujer, fue América Bracho. Ella leyó sus testimonios. Sí. Hay un testimonio de Doris Francia en el que ella habla sobre los sacrificios que tuvo que hacer para formar parte de la guerrilla y menciona un poco que no se sintió nunca como una madre estrella, porque tuvo que dejar a sus hijos en la ciudad para irse a la montaña. Entonces, en ese sentido, no necesariamente en el sentido de la maternidad, pero en general, ¿qué sacrificio sintió usted que tuvo que hacer para formar parte de la guerrilla? Bueno, como yo no tenía hijos, ni estaba casada, tenía una libertad hasta el límite donde yo quisiera, no siento que haya hecho sacrificio en ese sentido. Pero sí creo que las mujeres que tenían hijos es una decisión muy importante porque es muy delicada. En la guerrilla más importante, que fue la de Falcón, no hubo más de 4 mujeres. Está Argelia Laya, que entró en Lara, pero también aparte de Argelia Laya, yo creo que la participación también fue muy baja en las guerrillas en las guerrillas rurales, en las montañas. Y no sé si eso tiene que ver con que hubo una gran influencia de la Revolución Cubana en ese proceso. Y hay una compañera muy responsable también, no puedo dudar de su palabra, que en una reunión de un grupo de mujeres de Latinoamérica con el Che Guevara, el Che Guevara opinó que las mujeres no deberían estar en las guerrillas. Y ella se paró para decir que era una posición, y explicó por qué era una posición que no podía ser revolucionaria, que era machista, que tal cosa. Y el Che que le dijo, usted tiene razón en todo, pero yo sigo pensando lo mismo. Antes de reunirnos acá habíamos hablado por llamada y usted mencionó algo muy interesante sobre que recuerda haber conocido a muchas mujeres en la retaguardia que eran mayores y que al ser mayores probablemente tenían hijos y por lo tanto su única manera de cumplir como con sus ideales políticos era a través de estas pequeñas misiones que no eran tan físicas. ¿Puedes elaborar un poco más en eso? Yo diría que el papel fundamental de la mujer fue en los niveles de la retaguardia y fue por muchas razones. Una, porque ya tenían hijos, matrimonio, otro tipo de responsabilidades, incluso de mantener
lo que era la economía familiar. Todo eso llevó a que, estando en una organización armada y una disciplina que de repente no podrían cumplir, ¿no? Y puede ser, pues, una de las razones esa. Pero incluso cuando nosotros nos pusieron presas y nos pusieron además a observar las torturas que le hacían a nuestros compañeros, yo a veces decía, yo no sé si una mujer puede soportar ver a un hijo que se lo estén maltratando y quedarse callada. Yo no lo sé, pero eso me hizo pensar mucho. Lo que tú mencionas en las torturas con los hijos, Doris vivió eso. Sí. Pero además me parece llamativo que justamente la forma de torturarla, o sea, normalmente si hubiese sido un hombre, creo yo que lo habrían torturado a él de buenas a primeras, pero me llama la atención que al que torturaron, para de alguna manera torturarla a ella, fue el hijo. Además que a ella como individuo agredieron a su hijo para agredirla a ella, puede ser. Sí, Sí. incluso en los 70, cuando cuando es evidente que hay una derrota y hay un grupo que se mantiene, quizás ahí la represión fue todavía peor y ahí sí hubo mayor participación de la mujer y también mayor sufrimiento de la mujer en cuanto a cuando eran detenidas. Es realmente el producto de la derrota, pues. Claro. Bueno, entrando al siguiente punto, volviendo a los testimonios, Guillermina Torrealba menciona que todos tenían las mismas actividades y responsabilidades, menos en el tema de la comida, que tanto ella como otra compañera de ella, La negra Aurora, la negra Aurora, Epifanía Ella estuvo presa conmigo. Sánchez. que ellas eran las encargadas de la cocina. Y a esto habla un tema un poco que se trata en el feminismo, que es lo del espacio público y el espacio privado, que a las mujeres nos han empujado al espacio privado, a la cocina, a la casa, a las muñecas, a los bebés, a los hijos. y entonces el espacio público le pertenece a los hombres. Entonces es interesante que incluso en la guerrilla hay un poco ese tema de el espacio privado. Y fue América. Ella menciona que en un campamento como que ella tenía 2 compañeros que le hacían la vida imposible con el tema del género. ¿Usted siente que en algún momento en la guerrilla sufrió alguna discriminación en base a su género? No. Yo diría que en general no, pero sin embargo una vez hubo un compañero que, como yo dirigía la operación, le dijo al jefe mío que no quería participar porque no confiaba, pero no por mujer, sino porque le dijo, esa es una niña. Para complemento, él cayó preso y la que dirigió la operación de sacarlo a él, fugarlo de la cárcel, fui yo. Yo te digo una cosa, yo confiaba más en Nelly que en cualquiera, que era éramos Nelly Pérez, Emperatriz Pirela, Nancy Zambrano, las 3 fijas, y de repente aparecía otra que mandaban de otro destacamento o de otra unidad, y yo confiaba más en ella que en cualquiera. Sí, y bueno, entonces antes de empezar a hacer la investigación, estábamos viendo como que ok, qué investigación se había hecho de las mujeres en la guerrilla en general. Entonces nos encontramos con esta investigación de Carolina Jiménez Sánchez, donde compara la guerrilla colombiana con la guerrilla mexicana. Y en su conclusión, ella llega a que existen 2 modelos de mujeres guerrilleras. Unas que se empoderaban en su posición y luchaban por sus derechos tanto en la guerrilla como fuera de la guerrilla. El otro modelo es las que se terminaban viendo como sumisas y su rol en la guerrilla era un espejo de su rol en la sociedad. ¿Crees que estos 2 modelos son aplicables para las mujeres en la guerrilla venezolana, en tu experiencia personal? No, mire, yo creo que aquí fue muy propio de un país que tenía ya un desarrollo montado sobre una producción petrolera con grandes ciudades, y en realidad digamos que esos esquemas clásicos yo creo que no se dieron aquí. Con las características que le dije anteriormente, muy pocas mujeres participaron directamente, pero muchísimas, con los mismos riesgos. Bueno, y ya la última pregunta para cerrar, así como una conclusión general, ¿no? Para usted, ¿qué implicó ser una mujer en el activismo político en Venezuela? ¿Y qué implica? No solo qué implicó, qué implica. Bueno, exacto. Bueno, mira, yo creo que es un problema de conciencia, de tener sentido de
se está jugando muchas cosas de más que de posiciones políticas de derecha y de izquierda, de posiciones políticas entre problemas fundamentales que deben motivar a generar puntos de convergencia. Pero lo que sí quería decir, un poco el mensaje que me gustaría dejar como parte final, es que hacerle ver a la juventud actual como en una época jóvenes con un gran espíritu de lucha y de querer buscar una sociedad más justa, se lanzaron con todo, a una lucha por lograr pues ese cambio dentro del país, y es lo que queremos dejar, es como legado que eso se dio y que por tanto, si el país lo requiere, debe haber una juventud dispuesta a también llevar adelante ese tipo de movimiento. Ese es lo que quería yo, digamos, terminar. Gracias por acompañarnos. Sí. Por prestarnos la casa. Su casa, un cafecito, Agua. agua, Sopita. después la su sopita. conocimiento. Su conocimiento, su vivencia. Muchas gracias, su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes porque muy pocas veces uno consigue a alguien que tenga ese interés de conocer lo que fue esa época.